Pintura barroca española. Las dos características más importantes fueron el naturalismo y el realismo. La pintura tiene una finalidad contemplativa y, a pesar de temas desagradables y sangrientas, hay que entenderlas dentro del gusto de la época demandadas por la Contrarreforma. Los pintores presentan rasgos novedosos por su contenido y reflejo social. Los mecenas fueron la corte y la iglesia. Los temas fueron los religiosos, santos, martirios, inmaculadas, el bodegón con escasos objetos bien ordenados, el retrato exclusivamente aristocrático al que dan importancia a la riqueza del vestido, humanización en los temas mitológicos, además de temas profanos como escenas de género, paisajes y pintura histórica. Características técnicas. El empleo de la luz hace que las figuras tengan un efecto escultórico. La pincelada suelta, la perspectiva aérea y usos de escorzos. Hay movimiento teatral en las composiciones, que además de ser sencillas, asimétricas y equilibradas, se organizan a partir de líneas diagonales. Representación de los sentimientos y aire místico en los santos. Características de la pintura en la primera mitad del siglo XVII. La corriente naturalista fue la más afín a la sensibilidad española, por su inclinación a lo real. Tenebrismo e influencia de Caravaggio. Y durante la segunda mitad del siglo XVII hay influencia de Rubens y de la pintura flamenca, el espíritu triunfalista de la Iglesia y el deseo de ocultar la decadencia del imperio impulsaron un estilo más dinámico, colorista y suntuoso, llegando a su punto álgido durante el reinado de Carlos II. En esta segunda mitad de siglo destacó Murillo. La pintura barroca se divide en 4 etapas. La primera se caracteriza por el naturalismo tenebrista, de la escuela valenciana. Francisco Ribalta conoció en el Escorial, donde estudió, a Navarrete y Tintoretto, y con ellos comenzó su interés por el claroscuro y dramatismo de sus obras. En Italia conoció a Rafael. Ya en Valencia y en sus obras de madurez, fundió las características italianas y españolas, marcadas por el tenebrismo caravallesco, como vemos en su cuadro Cristo abrazando a San Bernardo. Tema religioso, la perspectiva viene dada por los escorzos. Hay más sensación de volumen que de profundidad. Perfecto estudio de la anatomía de Cristo. Realismo austero, éxtasis en el santo, diagonal y composición abierta, aunque si nos centramos en las dos figuras principales es cerrada. Los pliegues de la ropa presentan mayores contraste de luz. José de Ribera, el españoleto, discípulo de Ribalta, se trasladó a Roma, su temática fue religiosa, milagros y martirios, eligiendo el momento que antecede o suceden al mismo, en los que utiliza contrastes tenebristas. Su pintura es plástica y volumétrica, sus figuras son monumentales y tienen influencia veneciana y de la escuela de Bolonia. Tiende hacia una pintura abierta sin composiciones muy complicadas. A veces aparece una sola figura. Los temas, a medida que se apartan del tenebrismo de Caravaggio, se hacen más dulces. Gusto por lo popular, representa todo lo real, mendigos, ancianos, santos como San Andrés. La figura se recorta en el fondo neutro mediante una intensa luz, como elemento simbólico religioso que ilumina la figura. Rostro envejecido, el pelo y la barba canosa y desordenada, los ojos hundidos, pero sobre todo gran detallismo en un cuerpo escuálido, con la piel arrugada, consecuencia del ascetismo y de la penitencia. Sus cualidades dramáticas y su expresionismo llegan a deformar las cosas y representar lo feo. Mujer barbuda o el patizambo. Cuadro naturalista en el que un niño cojo sonríe ajeno a la tragedia de su pie destrozado. Siguiendo aquí la línea de la pintura barroca de representar todo aquello que se da en la naturaleza, aunque sea desagradable, raro o feo. Ropa raída, dentadura mellada, pero sin sentido cruel o morboso. El martirio de San Felipe. El realismo se marca en la crueldad de la escena, sufrimiento, tensión en los brazos, volúmenes de la carne, arrugas, contracciones del cuerpo. Las pinceladas son duras y gran composición. El personaje central, San Felipe, está atado al poste y los verdugos están relegados a espacios laterales triangulares. En la parte baja hay personajes del pueblo representados como espectadores. Jerarquización en los personajes porque al fondo están los menos importantes. Colores terrosos. El sueño de Jacob. Etapa de madurez.
se caracteriza por los elementos naturalistas y tenebristas. Da gran énfasis a la postura de la figura. Es un patriarca tendido en una composición sencilla, como si fuese una escena teatral, cuyo decorado sería el paisaje de escaso interés, influenciado por la escuela de Bolonia y de Venecia en el color. Segunda etapa, escuela andaluza, los grandes maestros del centro del siglo. Foco sevillano, Francisco de Zurbarán. Nació en Extremadura y su padre lo envió a Sevilla, donde recibió formación pictórica. Abarcó diferentes temas. Fue un gran retratista, como vemos en Santa Casilda, vestida a la moda del siglo XVII, con ricas y coloridas telas de pliegues acartonados que hacen a la santa una hermosa dama. Mitológicos, los trabajos de Hércules. Hércules lucha con el león de Nemea, paraje abrupto y pedregoso, que se había convertido en refugio del león, y también pintó escenas de batallas, como la defensa de Cádiz contra los ingleses. En primer término aparecen personajes históricos y al fondo se contempla el desembarco de las tropas atacantes frente al fuerte del Puntal, en la bahía gaditana. Pero realmente destacó por los temas religiosos y bodegones. Tiene dos etapas, la primera marcada por el tenebrismo y el naturalismo, que fueron dos de sus principales características, acorde con la escuela sevillana. La Inmaculada destaca la intimidad, el recogimiento y la concentración. Presenta fórmulas barrocas mediante composiciones dinámicas y coloristas. Y Meditación de San Francisco, con un profundo espíritu religioso. Figura austera y solemne, aislado y ajeno al mundo. Composición reposada y tranquila. La segunda etapa coincide con la mitad de siglo, de formas suaves y delicadas. Apenas utilizó el paisaje como escenario de sus obras, ya que transcurren en espacios cerrados. La escena se desarrolla en un primer plano, y los personajes no dejan espacio para un segundo. Las manos y los rostros adquieren un gran poder expresivo. Tuvo una crisis artística en la que buscó encargos en los conventos, por lo que sus obras más importantes fueron los ciclos monásticos. Esta crisis coincidió con el apogeo de Murillo. En sus obras conventuales destacan tres conjuntos: la serie del monasterio de Guadalupe, la serie del convento de la Merced, donde vemos la visión de San Pedro Nolasco. Compone la escena con sencillez y moralidad. San Pedro crucificado mira al santo, que viste un hábito con unos pliegues casi escultóricos. En un primer plano se disponen las figuras y el segundo plano es luminoso y fondo neutro. Y por último la serie de la Cartuja de Jerez. San Hugo de Grenoble en el refectorio de la Cartuja. Escena austera de pobre composición. Y también realizó bodegones de gran sencillez y un fuerte tenebrismo, con utensilios habituales. Demuestra su destreza en la representación de calidades, texturas y juegos de luces. Los objetos resaltan sobre el fondo neutro, dándoles mayor volumen. Alonso Cano. Nació en Granada. Su carácter no concuerda con su obra, ya que era violento y apasionado. Siguió la misma línea de serenidad y equilibrio de Velázquez. Se educó con Pacheco en Sevilla, donde realizó sus primeras obras dentro del más estricto tenebrismo. Pero al llegar a Madrid, por la influencia de Velázquez, su estilo se volvió más luminoso y refinado, con un marcado gusto por las ricas tonalidades de estirpe veneciana. Magnífico dibujante, prefirió las composiciones sencillas y rechazó el realismo, presentando sus modelos una belleza idealizada, plena de delicadeza y elegancia. Virgen con niño, esquema muy reposado, imagen centrada, claroscuro pero sin afán de producir efecto violento. Cristo muerto en los brazos de un ángel. Destaca el estudio de la anatomía, mayor teatralidad, claroscuro y temas más dramático, sencillez en la composición. La luz incide en la figura de Cristo por ser la más importante del cuadro. El milagro del pozo, esquema más complicado. El juego de colores consigue efectos táctiles de los tejidos. San Isidro Labrador, patrono madrileño, obra el milagro, y los testigos, mujeres y niños, disfrutan del agua que nuevamente brota del pozo seco. Y por último vemos la Inmaculada Concepción, formas claras y limpias, realismo en la cara, colores vivos y luminosidad. Para más contenido sobre el arte en España, debajo en la descripción tenéis los enlaces a mis libros de explicarte. En el siguiente vídeo continuaremos con la pintura en España.